Ciencia, salud y medio ambiente. Quinto grado. Formación de sombras. Bienvenidos, estimados estudiantes, a otro programa más de Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que a lo mejor sea bastante familiar para ti. Vamos a hablar un poco sobre la formación de sombras. Cuando te hablamos de sombras, creo que cotidianamente tú la conoces perfectamente. Cuando vas caminando, cuando estás de pie, en diferentes momentos. Sin embargo, en esta ocasión lo vamos a ir abordando desde un punto de vista un poco más científico. Vamos a aprender palabras nuevas. Vamos a aprender la palabra umbra y penumbra. También vamos a aprender cómo construir un reloj solar. Y además, vamos a aprender un poco sobre los eclipses. Pero antes de iniciar, veamos un poquito de historia. Desde la antigüedad, el ser humano ha tenido curiosidad de medir muchas cosas, entre ellas el tiempo. En un inicio, el tiempo no se medía como lo hacemos hoy en día. Al principio, lo único que importaba era el momento en el que salía el sol y el momento en el que se ocultaba. Luego, al notar la variación climática con el pasar del año, hubo necesidad de conocer el momento del año donde se daba el frío, la lluvia, el calor, etc. Poco a poco se fue volviendo más importante medir el tiempo y debido a eso se inventó el reloj y uno de los primeros fue el reloj solar. Por el año 2000, antes de la era común, los astrónomos egipcios y babilonios inventaron el reloj de sol, un artilugio sencillo, a menudo un simple objeto alargado o regla que se fijaba sobre un lugar e indicaba la posición del sol mediante la longitud de la sombra proyectada con un palo o pilar. El reloj de sol mide el tiempo por medio de la rotación de la Tierra con respecto al Sol. Cuando la luz solar incide sobre un objeto, genera una sombra, permitiendo medir las horas e inclusive los minutos. ¿Qué te pareció esta breve historia? A lo mejor sientas mucha curiosidad sobre cómo se construye un reloj solar. Para construir un reloj solar hay muchas variables que hay que tomar en cuenta. Una de las principales es en qué posición en el planeta nos encontramos. Como esto puede ser un poco complejo y difícil de calcular, auxiliémonos de una página web que ya tiene diferentes parámetros que nos pueden ayudar para construir nuestro reloj solar. Veamos la página que aparece ahorita en pantalla. Accedamos a ella y mira lo que ocurre. Muy bien, como puedes ver, nos muestra cómo hacer un reloj de sol. Si vamos bajando, notamos que tenemos diferentes orientaciones. Vamos a darle en Crear reloj. Nos pregunta si queremos un reloj de pared o uno de ventana. Ya tenemos seleccionado el reloj de pared. Ahora nos pide nuestra ubicación. Voy a poner la ubicación en la que me encuentro ahorita. Pongo Santa Tecla y empiezo a buscar el edificio en el que me encuentro. A ver si logras adivinar qué lugar es. Necesitamos llegar a la precisión de un edificio, es decir, estar lo más cerca posible. Ya me ubiqué en el lugar en el que me encuentro. De todos estos edificios, selecciono el edificio donde voy a montar mi reloj. Es en este edificio que está aquí. Voy a cliquear para seleccionar la pared y notas que aparece en el lado derecho un segmento que simula el edificio. Voy a seleccionar la cara C porque ese segmento será donde voy a colocar mi reloj de pared. Si sigo bajando, selecciono la opción hora civil y la hora del Salvador es GMT-6. Por ahí encontrarás que dice Centroamérica.
Ahora que ya lo tengo verificado, le doy en crear reloj. Esperamos que cargue. Y ahora nos aparece la confirmación de nuestra ubicación, algunos parámetros de la ubicación espacial y me aparece el molde que puedo descargar o que puedo imprimir. En este caso vamos a imprimir este molde y vamos a ver cómo se trabaja con él. Ya imprimimos nuestra hoja, que tuvo que haber quedado más o menos similar como la hoja que tengo acá. Ahora, ¿cómo la vamos a recortar y cómo vamos a hacer nuestro montaje? Primero, vamos a ir cortando los bordes. Eso es lo primero que nos interesa, así que voy a proceder a cortar los bordes. Muy bien, ya cortamos todos los bordes. En la misma página web te indicaba cuáles segmentos tenías que cortar y cuáles tenías que doblar. Si todavía te queda un poco de duda, veamos lo siguiente. Al cortar todos los bordes, en la misma página nos indica que hay que hacer un corte en este segmento. Entonces voy a proceder a hacer un corte en esta dirección hasta llegar a esta intersección. Veamos. Justo ahí. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Tenemos que hacer los dobleces en este segmento para formar nuestra aguja. Vamos a hacer lo siguiente, observa. Voy a hacer un doblez aquí en medio. Y voy a hacer otros dobleces en estos segmentos. Ahora que he hecho esos dobleces, observa cómo voy a hacer un doblez adicional. La idea es formar precisamente aquí nuestra aguja. La configuración nos debe de quedar de la siguiente manera. Obviamente aquí lo estoy sosteniendo con la mano. Para darle más fijeza voy a utilizar pega para que esta parte quede fija y con eso lo terminaríamos. Solo voy a poner la pega entonces. Y ya lo tenemos listo para irlo a poner a la pared. Si gustas, vamos para afuera y lo colocamos. Vamos. Muy bien, ya tenemos nuestro montaje. Ya lo pusimos sobre la pared. Si notas, se forma esta sombra debido a la aguja. Ahorita tengo la aguja apuntando hacia el norte. Voy a marcar justo donde tengo la sombra ahorita. En estos momentos son las 11 de la mañana. Observa que aquí tenemos las 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Vamos a dejar corriendo el experimento. La sombra se va a ir moviendo. No te preocupes si las condiciones varían, porque obviamente van a haber nubes que van a estar pasando. Y vamos a ir marcando hasta llegar y completar todo el tiempo que tengamos de luz de día. Así que dejemos el montaje y veamos qué ocurre. Muy bien, ¿qué te pareció la construcción de ese reloj solar? Para entender un poco cómo funciona el reloj solar, hay que entender precisamente la transición del día y la noche. Para ello,
vamos a requerir de condiciones especiales. Vamos a apagar las luces y vamos a encender esta otra luz. Quiero que observes el planeta Tierra. Tengo aquí todo nuestro planeta y nosotros sabemos que está haciendo este movimiento, que está girando. Pues en principio, la cara de la Tierra que está en dirección hacia el Sol, estamos simulando que aquí tenemos el Sol, la cara que está recibiendo toda la luz del Sol, aquí yo puedo decir que es de día. Aquí entendemos, por ejemplo, que la transición del día y la noche, si aquí es de día, conforme va rotando, en el momento en el que yo llego, que El Salvador pasa de la luz a la noche, en este intervalo es cuando tengo el anochecer. Mantenemos toda la noche El Salvador y regresamos en este segmento donde tenemos nuevamente la transición de la noche hacia el día y es el amanecer para nuestro país. Ahora regresemos nuevamente con nuestras luces. Generalmente nos han dicho o nos han explicado que el sol sale en el este y que se oculta en el oeste. Eso es cierto hasta cierta medida. Realmente el sol no sale exactamente en el este. De hecho, solo hay 2 momentos en el año en el que sale exactamente en el este. Normalmente nosotros nos encontramos con diferentes momentos del año donde el sol tiende a salir un poco más orientado hacia el noreste y en otros momentos un poco más orientado hacia el sureste. En las imágenes que están apareciendo en pantalla puedes observar precisamente cómo en los diferentes meses del año cambia la posición en la cual el sol sale. Y también ocurre lo mismo cuando se oculta el sol. También en las imágenes que estás observando, nota cómo en los diferentes momentos del año el sol se oculta un poco hacia el suroeste y un poco hacia el sureste. Como pudiste observar, la luz incide mucho en la parte del día y la parte de la noche. Pero hay una característica de la sombra que hemos dejado a un lado y la vamos a observar ahorita. Nuevamente apaguemos las luces y encendamos esta otra luz. Si observas, tengo un objeto circular que si lo levanto levemente estoy formando una sombra. A esta parte oscura de la sombra es lo que normalmente nosotros conocemos como umbra. Si lo voy alejando de la mesa, es decir, lo voy acercando a la fuente, notas cómo se empieza a formar una región difuminada. A esa región difuminada, que va desde lo más oscuro hasta lo más claro, a esta región se le conoce como penumbra. Es otra de las partes de la sombra que nos interesa mucho. Lastimosamente, hemos llegado al final de esta clase. Te esperamos nuevamente la próxima semana aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Nos vemos.